Muy buenas tardes, amigos de Diálogo Ciudadano. Los saluda Renzo Cárdenas y hoy estoy con una gran compañía. En Diálogo Ciudadano tenemos el placer y el honor de poder compartir el día de hoy con dos grandes maestros de la comunicación política. Y nos referimos desde Cataluña, desde Barcelona, España, nos acompaña el profesor Marcel Sintes y también desde Perú nos acompaña como panelista el profesor y catedrático de la Universidad de San Marcos, el profesor Franz Portugal Bernedo. Bienvenido, Marcel, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, a pesar de la pandemia, vamos aguantando. Es un honor para nosotros poder dialogar el día de hoy contigo sobre un tema que es básico para nuestra nación, el Perú, que se encuentra a puertas del Bicentenario, y es la relación entre políticos y periodistas cuando estamos también a 2 días de las elecciones nacionales. Por eso también hemos invitado a Franz Portugal Bernedo, magíster en comunicación política, quien también nos dará unas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en el país y en virtud a lo que nos cuentes. Bienvenido, Franz. Muchas gracias, Renzo, por la invitación y mucho gusto de compartir este espacio con Marcel Sintes desde Barcelona, España. Muchas gracias, Francia. Estaremos muy atentos a lo que Marcel nos pueda comentar. Y en ese sentido, Marcel, hay una primera inquietud que tenemos en el país. Al hecho de recuperar la democracia en el Perú hacia el año 2000, 2001, con la caída del régimen de Fujimori, el país empieza a recuperar ciertos estándares democráticos, pero aún en una infancia democrática. Han pasado recién 20 años de esta recuperación, pero no fue del todo simpático este proceso y relación de las instituciones políticas y de las instituciones en los medios de comunicación. En la época de Fujimori hubo compra de diarios, hubo compra de medios, de conciencias, de instituciones, y al comenzar a desestructurar ello, ya han pasado 20 años y necesitamos hacer una reflexión. Tú eres un especialista precisamente en la relación entre políticos y medios. ¿Cuál debiese ser el enfoque o la mirada para poder evaluar realmente en el país esta relación entre los medios de comunicación y los políticos? Bien. Renzo, como sabes, hay diversos modelos y está bastante estudiado modelos en cuanto a la relación entre el poder, digámoslo así, el poder formal o el poder político y la prensa, los medios de comunicación, los periodistas, etcétera. Para mí, no sé si el doctor Portugal coincidirá. El mejor continúa siendo el anglosajón, que no es precisamente el de España, y me temo que tampoco el de Perú. Eso es una cuestión cultural que cuesta mucho de cambiar. En España se recuperó la democracia aproximadamente, porque es difícil a veces de precisar, pues hará 45 años y todavía arrastramos algunos vicios, algunas malas costumbres y algunos problemas que nos vienen precisamente de la dictadura. Por tanto, paciencia, porque los cambios culturales siempre cuestan mucho tiempo, son los más difíciles. Los cambios de cultura en cualquier sitio, en cualquier país, son los más difíciles. Por supuesto, una democracia es mejor en la medida que la relación entre los medios de comunicación y esas instituciones democráticas es más sana. En cuanto a esa relación es más franca, es más sana. Pero eso es difícil porque estamos hablando de poder y, por tanto, esas interrelaciones, esa mutua dependencia y esa mutua competencia entre medios y poder político es realmente complicada y hay que esperar, creo, tendrán que esperar un poco a que ese cambio cultural se vaya produciendo y poco a poco las cosas vayan siendo mejores. En Aquí, principio, ya digo, arrastramos problemas todavía y llevamos más tiempo que ustedes desde la dictadura.
En principio, Marcel, entiendo también, Franz, que nos queda claro que hay un tema cultural, hay un enfoque cultural, pero parte de ese enfoque cultural debiese permitirnos hablar con total transparencia que se trata de relaciones de poder. En el país muchas veces le tenemos miedo a decir que la política precisamente se trata de ejercer el poder, de llegar al poder y cómo nos preparamos para ello. Pareciese que acá estamos jugando más bien en una etapa de quién gana más, quién gana menos, o yo apunto por el candidato tal o cual para ganarle a mi vecino. Mira, yo gané con este candidato, mi caballo ganador, pero no entendemos que es la relación de poder entre instituciones, entre ideas, ¿no? No sé si, Franz, compartes esta primera reflexión. Bueno, como bien se ha señalado, la relación medios de comunicación y poder es un tema harto discutido, mucha investigación se ha hecho ya, pero vayamos a los casos concretos, como el caso de Perú. En el Perú hay un alineamiento de los medios de comunicación de acuerdo a intereses económicos y políticos. Y eso está ahora en estos últimos periodos y sobre todo en las elecciones, en la campaña que se ha desarrollado para elecciones generales, ¿no? Y que justamente mañana son las elecciones en Perú, mañana 11, perdón, pasado mañana, 11 es ya, digamos, claro cómo es, los medios han tomado partido, a pesar de que siempre hay cierto nivel de pluralidad, ¿no? O sea, invitan a todos, no hay una censura, ¿no? Pero hay preferencias, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú tenemos al diario La República, que es muy importante, tiene una larga trayectoria, es de muy buena calidad, tiene también un canal en internet donde hace debates políticos, pero es un medio que está hacia el lado izquierdo, ¿no? O tenemos al diario El Comercio, que es uno de los diarios más antiguos en el país, ¿no? Que está para el lado derecho, ¿no? Y hasta tenemos un diario como Expreso, que está pues en la extrema Demasiado derecho. derecha, ¿no? Abiertamente, o sea, no hay ahí medias tintas, ¿no? O sea, ¿no? Y por Y supuesto esta, que ahí en esa relación, pues la publicidad estatal, ¿no? Es muy importante. ajá. Y precisamente, Marcel, ¿esta situación ha sucedido en otras realidades de la misma forma? ¿O cuáles son aquellos candados que pueden tener otros modelos para evitar cierta, no solamente que tengan preferencias, sino también hay canales de televisión que abiertamente expresan fake news, ¿no? Que afectan las opiniones políticas de la gente? El problema no es que los medios tengan posición, desde mi punto de vista no es tanto es el problema que tengan una línea editorial, sino si esa línea editorial es independiente, es fruto de lo que piensa la empresa, con la redacción, etcétera, que todo el mundo tiene una línea editorial. Por cierto, que en España también tenemos algún periódico de extrema derecha, no se crean que es solo en Perú. Pero para ir a lo más concreto, siempre hay que acordarse de aquella frase en inglés que dice follow the money, siga el dinero, ¿no? Normalmente el dinero tiene mucho que ver en la independencia o no independencia de los medios de comunicación. Se hacía alusión ahora a la publicidad institucional, por ejemplo. Es una manera de presionar a los medios y hacer desde la política que te hagan tu campaña o que te ayuden en tu campaña. Pero hay muchos más. Por ejemplo, hay que fijarse de quién es la propiedad de los medios, hay que fijarse con quién tienen deuda esos medios, qué deuda tienen esos medios, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, en el núcleo está que en el modelo tradicional hasta ahora los medios de comunicación han funcionado, los diarios, las radios, las teles, Internet, han funcionado a través de empresas que aspiran a tener beneficios. Eso quiere decir dinero.
Y esa cuestión del dinero es una de las, digamos, de las llaves que la política suele utilizar para incrementar lo que se llama en la literatura académica el paralelismo, que es ese seguidismo de los medios respecto a este partido o a este otro partido. Yo hablaba de valores porque hay sitios en que todo esto está muy peor visto y hay otros que son más tolerantes. En el mundo anglosajón son menos tolerantes con este tipo de cosas y en otros países, diría que en los mediterráneos y también en Latinoamérica, parece como normal de que los medios pues ayuden y de forma poco independiente, ayuden o se alinean o se pongan al carro de partidos políticos. Por tanto, yo diría, el pluralismo es bueno, pero cuando ese pluralismo es fruto de presiones o es fruto de intercambio de favores, entonces no es bueno. Ahora, cuando tenemos una cultura en Latinoamérica y tal vez, bueno, en España también ha pasado y de forma muy vergonzosa, pero aquí en Perú lo tenemos muy claro, es el tema de la corrupción que está enquistada en casi todas las organizaciones. Entonces ahí el tema de la ruta del dinero, Franz, es por todos lados hace agua. Entonces, ¿qué debemos esperar los ciudadanos en general, no solamente los académicos que ahora nos reunimos a dialogar y reflexionar, sino los ciudadanos sobre la ética frente a la cosa pública, la ética del político y la ética de los medios de comunicación? Por ejemplo, Franz, ¿qué cosas concretas nos puede decir sobre lo que espera la gente de la ética del político o la ética de los medios aquí mismo en el Perú? Bueno, el problema en el Perú ha sido bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, nosotros venimos, como lo señaló Renzo, de una mala experiencia con el gobierno de 10 años de Fujimori, donde los medios, y están los videos grabados, ¿no? Eran comprados, ¿no? Con cerros de dólares que se miraban ahí en la pantalla, no tanto para ti, tanto para acá, ¿no es cierto? Se compraban los medios, los grandes medios se compraban, ¿no? Abiertamente, y eso fue develado cuando se dio a conocer los videos, donde Vladimiro Montesinos, pues, les ponía en un cajón, en una bolsa, la cantidad de billetes que amontonaban ahí en la famosa salita del CIN, donde el mismo Montesinos, asesor principal de Fujimori, compraba los medios, ¿no? Esa es una pésima experiencia que hemos tenido. Entonces ahí la ética había desaparecido. Luego de eso, en los últimos tiempos, ya también hemos tenido malas experiencias porque la corrupción en el Perú, nosotros venimos de varios periodos presidenciales. La mayoría de los últimos presidentes en el Perú, sin excepción, hay uno que está preso, ¿no es cierto? Otro está fugado en Estados Unidos, ¿no? Y con orden de Interpol, también, ¿no? está preso en Estados Unidos, deben traerlo al Perú, ¿no? Otro se suicidó por corrupto, ¿no es cierto? Y el último presidente, que fue PPK elegido, ¿no? También está con juicios por corrupción. Y Vizcarra, que parecía que es el presidente que también lo sacaron, que parecía que estaba limpio de polvo y paja, al final se descubre que también tiene problemas y está en investigación. Y está candidateando actualmente. La gente y la ciudadanía, ¿no? Fran, frente a estas elecciones que se avecinan, si todos los personajes políticos principales han estado o están involucrados en temas de corrupción o por lo menos están investigados sobre ello. Frente a ello, ¿qué crees que debe esperar la ciudadanía? Entonces, los ciudadanos que en el Perú, ¿no?, están totalmente desconfiados de la clase política. La clase política y la política en el Perú se ha degradado terriblemente, ¿no? Y hay una crisis de representación. La gente no cree en los políticos ni en los partidos políticos. Y eso se expresa en la dispersión del voto, ¿no?, ciudadano. Se le da un poquito a cada uno,
Y tenemos también en las últimas elecciones para el nuevo Parlamento, el que está actualmente vigente, más o menos el 45% eran votos blancos o viciados o no se habían presentado a las elecciones. O sea, no, este Congreso solo tiene una legalidad del 55% de la ciudadanía, ¿no? En ese Pero sentido, además de ese tema, para ver el tema, digamos, ético, ocurre que la gran corrupción, ¿no? De los presidentes, el caso Lavajato, ¿no? Pues había el famoso Club de la Construcción, que eran los empresarios extranjeros y peruanos asociados, ¿no es cierto?, que habían pues sobornado y comprado las obras, ¿no? Y parte de esos señores del Club de la Corrupción pertenecían a un medio de a los medios de comunicación. comunicación, ¿no? O sea, Frente a esa situación que nos ha narrado o Franz, sea, Marcel, tú escribiste hace un tiempo y has sostenido en diversos artículos académicos la relación entre políticos y periodistas y, por qué no, privados, y también qué debe esperar la gente sobre la ética de cada uno. Entonces, ¿cuál sería esa reflexión que harías en este panorama que nos acaba de explicar Franz sobre lo que deben esperar no solamente los electores en el Perú, sino en general, quien nace en el Perú frente a esta realidad, cuál debe ser la esperanza ética? Porque no faltó un candidato que comenzó a decir como eslogan, no me vas a dejar mentir, bueno, roba y hace obra, pues no importa, roba y hace obra, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, ¿tú qué opinas sobre ese tema, dada tu experiencia académica? Bueno, yo antes me refería a los medios como instituciones, claro. Aquí no hemos tenido quizás escándalos como los de Perú respecto a la compra directa de responsables de medios de comunicación con dinero sobre la mesa. Eso tan así creo que no, quiero creer que no ha pasado, pero sí que hay intercambio de favores, dádivas, etcétera. Si el medio de comunicación se porta bien, pues tiene acceso a negocios o tienen sus accionistas acceso a negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que los ciudadanos tienen que ser exigentes, por supuesto, con los medios de comunicación también, con la clase política sí, con los medios de comunicación también. No olvidemos que los medios de comunicación son un garante para la democracia. Yo digo una cosa a veces en clase, que es, yo cuando veo que un medio de comunicación gana dinero, me alegro mucho. Y eso a veces tengo siempre alumnos que son de izquierdas o muy de izquierdas y se sorprenden. Digo, sí, porque así son más independientes. No dependen tanto del dinero que les pueda dar el poder o incluso les puedan dar los anunciantes o las empresas. Por tanto, creo que los ciudadanos tienen que ser exigentes, deben ser intolerantes ante la corrupción política y ante la de los medios. Deben exigir a los periodistas, a los medios de comunicación que hagan su trabajo y que lo hagan bien, porque no olvidemos que los medios de comunicación, pese a que sean empresas, tienen una responsabilidad pública, tienen una función pública. Y por eso tienen el estatus que tienen, por eso forman parte, digamos, de los mecanismos de toda democracia. Por tanto, hay que ser exigentes también con los medios de comunicación. No me vale que me digan que es una empresa privada y hace como tal lo que le da la gana. No, porque tiene una responsabilidad enfrente a la sociedad. Y es cambiar una cultura, que va de arriba abajo y de abajo arriba, que los ciudadanos también sean exigentes, que los ciudadanos también lo sean y lo sean también autoexigentes consigo mismos y no toleren ni piensen que son cosas menores, cosas que en realidad son importantes, que son fraudes, que son corrupción, que son manipulaciones, etcétera. A un político muchas veces la gente le puede permitir que hable con medias verdades, pero que tenga por lo menos una capacidad de convencimiento. ¿Tú crees que esa virtud que tienen los políticos, por lo menos en Latinoamérica, con bastante notoriedad, sea uno de los factores culturales que haga que la gente les deje pasar los temas porque se desenvuelve bien, porque tienen liderazgo, aunque en los contenidos que se planteen no sean realmente certeros
frente a una realidad técnica, científica? Esa es una función. Es verdad que habéis tenido grandes líderes, grandes oradores. Tradicionalmente ha habido grandes oradores en Latinoamérica, oradores políticos, pero creo que esa es la función de los medios de comunicación. Un periodista, yo también lo digo en las clases, ¿no? Un periodista no es aquel que reproduce lo que dice un político, no es una esponja que chupa un líquido y luego lo libera tal como está. El periodista debe explicar, debe desentrañar, debe desemboscar aquellos significados que están ocultos. Por tanto, es función del periodista, por eso trabajo en la universidad, quiero periodistas preparados, periodistas que sean intelectuales, capaces de poner en apuros, de desentrañar las trampas de los políticos, las medias verdades o a veces un lenguaje ininteligible o que está vacío. Es función del periodista interpretar eso y traducirlo, si me permitís la expresión, traducirlo al lenguaje de la gente para que la gente sepa exactamente qué está pasando y no se deje engatusar por flautistas de Hamelin, que por cierto hay muchos. Sucede en el país, Franz, que muchos de los periodistas actuales juegan a la política, es decir, juegan no solamente a tener que buscar certezas, sino a poder ellos plantearse como los líderes en temas políticos. Esa relación, ¿tú crees que en nuestro país se confunde muchas veces y tiene mucho mayor peso un personaje periodístico que las propias instituciones políticas? Bueno, eso también ha pasado en España. Yo creo que es un error. Los periodistas solemos ser vanidosos, o muchos de nosotros solemos ser vanidosos, pero hay una frontera que no hay que pasar, que es hacer política desde el periodismo, ¿no? Una cosa es interpretar, hacer tu trabajo, otra cosa es cuando uno se cree más importante que la política, que los políticos, y en verdad lo que está haciendo no es periodismo, sino está haciendo política a través de los medios. Sí, y hay personajes que por su audiencia, por su reputación, por lo que sea, acaban cayendo en ese defecto que para mí es grave y es uno de los problemas del periodismo, que el periodismo no se limite a controlar o fiscalizar a la política, sino que quiera ser la política. Quiera ser la política y hacer la política. Eso es un problema. Y hay periodistas, pero también empresas que intentan dictarles a los políticos lo que hay que hacer, ¿no? Intentan ejercer presión sobre la política. Hay presión de la política sobre los medios, pero también hay medios que intentan manipular a los políticos. Franz, de lo que está planteando Marcel, ¿cómo podemos aterrizarlo a casos concretos o cuáles son los retos que tú identificas como especialista en comunicación política de lo que ahora mismo estamos viviendo en el país, en esta coyuntura de emergencia sanitaria por un lado, por otro lado elecciones y esta fragmentación política que estamos evidenciando? Bueno, una cosa importante que hay que señalar, digamos, en esto de la comunicación política y el poder, es el hecho de que en el Perú tenemos muy buenas unidades de investigación periodística, ¿no? Inclusive algunos de nuestros alumnos están ubicados en áreas de investigación periodística que destapa grandes escándalos y grandes situaciones de corrupción, ¿no? Eso es bien importante, pero últimamente, digamos, han ido surgiendo, no sé si también en España ocurre eso y en otros países, han ido surgiendo, digamos, grupos de periodistas que no trabajan en un medio, sino que han creado su propia fuente de investigación periodística, ¿no? O sea, producen información, ¿no?, de muy buena calidad y de investigación periodística, justamente. Y algunos de ellos, esos productos los venden a los medios de comunicación, ¿no? O, de otra manera, también tienen sus propios medios
como el que tiene ahorita Renzo, ¿no? Y que difunden, ¿no es cierto?, información de investigación periodística. Entonces, yo creo que ahí, digamos, se está produciendo una especie de contrabalance del poder tradicional de los medios, ¿no? Y la intervención política y en los casos de corrupción que tiene que ver con el poder político, ¿no? Eso para mí es sustantivo, bien, bien importante, ¿no? Entonces acá nosotros muchas veces consultamos más lo que a estas fuentes que están disponibles en Internet, ¿no? Entonces ocurre eso que Castel llamaba de la autocomunicación de masas, ¿no? O sea, se comienza a generar todo un movimiento de periodismo independiente de los medios de comunicación tradicionales que sacan muy buena calidad. Y algunos también tenemos, yo tengo un programa de radio, ¿no? Que sale en una radio que es católica, ¿no? Que me permite tener una hora los sábados, todos los sábados, y hacemos un programa político. Ahí se debaten los problemas del país y las soluciones, ¿no? que se proponen. Invitamos a gente importante que estaba metida en el poder y en la comunicación. Entonces, digamos, hay un nuevo proceso que está ocurriendo en el país, ¿no? Que pone en cuestión un poco la presencia de los medios de comunicación tradicionales. También los medios de comunicación han comenzado a modernizarse porque algunos han creado sus propios canales de televisión en Internet. Y también hay el otro fenómeno que hay algunas empresas periodísticas que han comenzado a concentrar medios, han ido comprando otros medios, ¿no? Y eso también esas genera un reflexiones, problema, Franz, ¿no es cierto?, en el quería campo de la plantearle comunicación. estas reflexiones a Marcel, ya para ir finalizando este primer encuentro entre comunicadores de la Universidad Blanquerna, Ramón Llull, con la Universidad de San Marcos, mediante diálogo ciudadano. ¿Cuáles serían los retos, Marcel, para ti en esta relación entre políticos y medios en estas democracias que están en pañales como la peruana y como la mayoría de democracias latinoamericanas? ¿Cuáles serían aquellos retos, aquellas tareas pendientes? Bueno, los retos son fáciles, que cada uno haga su trabajo y solo su trabajo lo mejor posible. Los políticos, los periodistas y, ojo, también los ciudadanos. También los ciudadanos forman parte del sistema democrático y es esa fuerza de la ciudadanía, como ahora el doctor Portugal decía, ¿no? Esa fuerza de la ciudadanía que al final puede cambiar las cosas. Los ciudadanos tienen responsabilidad también. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad de hacer bien lo que tenemos que hacer y no hacer otras cosas que ocultamente o disimuladamente se hacen siguiendo intereses espurios. Hablo de dinero, pero hablo también de presiones ilegítimas, etcétera. Por tanto, yo creo que todo el mundo debe jugar su rol y hacerlo lo mejor posible. Ciudadanos, medios de comunicación y políticos. Y después quería añadir una cosa, porque me ha parecido muy importante lo que decía el doctor Portugal sobre las redes sociales e Internet. Es verdad, eso puede ser un revulsivo. También es verdad que los medios de comunicación tradicionales tienen problemas económicos porque ha cambiado el modelo. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Hay aquí un reto que es el de la formación de los ciudadanos para que sepan distinguir qué es aquello que pueden creer y aquello que no deben creer, para que den credibilidad a quien se la merece. Y eso no es fácil, porque tenemos una tal montaña de opciones en Internet, fuera de Internet, etcétera, que para el doctor Portugal es muy fácil seguramente distinguir lo bueno de lo malo, lo que es creíble, lo que merece reputación, lo que merece ser seguido. Pero muchas veces la gente no lo sabe. En ese sentido, y para acabar, quería romper una lanza a favor de lo que se llama la educación mediática, ¿no?
creo que es importante que la gente sepa distinguir lo que vale la pena creerse y lo que simplemente es basura que corre por las redes o por Internet. Te agradezco mucho, Marcel, este tiempo de intercambio de ideas y de reflexión que nos ayuda a nosotros a forjar la ciudadanía. Y antes de despedirnos con las palabras del doctor Franz Portugal, Franz, ¿cuál es tu análisis final de este primer conversatorio? Muy bien, yo creo, Renzo, que deberías continuar con este tipo de encuentros. Para mí ha sido una satisfacción poder conversar con un colega español y que además se ha especializado en los temas que a nosotros nos gustan. Así que muchas gracias por permitirme participar, ¿no? Y espero que continúes, y también mi saludo y mi despido de Marcel. Muchas gracias, amigos de Diálogo Ciudadano. Hemos estado con el doctor Marcel Sintes y el doctor Franz Portugal, tanto de la Universidad Ramon Llull de Barcelona como de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, hablando sobre comunicación política, sobre las relaciones entre gobierno, democracia, medios de comunicación, redes sociales y sobre todo el reto de la ciudadanía para ejercer precisamente los derechos y las libertades que nos hacen falta en esta parte del mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Gracias, Marcel. Gracias, Franz. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Buenos días.